Está funcionando el plan económico de López Obrador, en particular el plan antiinflacionario que se reveló hace algunas semanas precisamente para controlar este efecto inflacionario ocasionado por, bueno, la combinación de la pospandemia y evidentemente la guerra en Ucrania y las sanciones económicas contra Rusia. Y bueno, México no está metido en nada de esto, pero obviamente es un país impactado, pero a pesar de eso es de los países menos impactados y donde ya se controla la inflación, algo que por ejemplo no sucede en Estados Unidos o en Europa. Y como lo vamos a ver, ya empiezan a mejorar muy velozmente varios indicadores económicos, macroeconómicos, y la verdad es que ni los mejores economistas estarían pues tan satisfechos con esto que podemos ver el día de hoy. Es que son cifras, datos duros. Pero vamos a hablar de la inflación. Recordando que hace un mes, más o menos, López Obrador anunció un plan antiinflacionario. Que bueno, muchos expertos economistas se burlaron, pero la verdad es que va muy bien. Y es que, miren, esta es la inflación. Ahorita es la inflación de la primera quincena de mayo y bueno, registró 7.58%. Y si se dan cuenta, bueno, ya bajó. No es mucho, pero la tendencia, como lo vemos, de la cúspide 7.72% que se registró en abril, no, en marzo, perdón, pues va a la baja. Esto es muy importante, que al final se rompa la tendencia alcista y que empiece a bajar. Porque esto no sucede en Estados Unidos, donde todavía sigue subiendo la inflación, y menos en Europa. Y López Obrador también hoy estuvo hablando de cifras económicas. También sacó una tablita muy buena en donde vemos la inflación en comparación con otros países. Y la verdad es que no estamos nada mal. Vamos a verlo. Porque si no contextualizamos, además es un fenómeno externo. La inflación no se produjo en México. Rusia, Brasil, España, Chile, Colombia, Estados Unidos, México. Y ya hemos visto, y más adelante, de cómo se compone esta inflación, y estamos avanzando porque seguimos con la misma política energética y nos están ayudando los productores, los distribuidores, los comerciantes de alimentos básicos. Y está muy buena la tablita, ¿no? Al final, vamos a regresarnos un poquito para que podamos ver. Porque sí, vale la pena tener claro. Ahí está. Que, por ejemplo, la inflación de México es menor a la inflación de Estados Unidos. Como lo vemos, la inflación de Estados Unidos se ha venido acelerando. Enero 7.50, febrero 7.90, marzo 8.50. Y la inflación de México, por ejemplo, no ha pasado, en enero era 7.07 y en marzo era 7.45, no ha superado esto. Y ya al contrario, como lo vimos, ya dio la vuelta. Ya la inflación de abril y mayo ya empezó a bajar. Esta talla de inflación era alta y ya empezaba a dar la vuelta. Por ejemplo, Alemania, que es un país que tenía inflaciones de 1-2%, 7.26% es una monstruosa inflación. Reino Unido ni se diga. Y bueno, obviamente Rusia muy alta por este tema de las sanciones económicas. Pero la verdad es que no estamos mal. Al contrario, estamos muy bien. ¿Y saben qué? La verdad es que las empresas se dan cuenta que está funcionando tan funcionando está ese plan antiinflacionario que el día de hoy el propio Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Señaló que hay más empresas que desean ya sumarse a este paquete antiinflacionario. ¿Cómo la ven? ¿No? O sea, esto es muy importante. Los propios empresarios quieren sumarse. Pero no solo fue el único indicador, también otro indicador clave y fundamental: la inversión extranjera directa. Los dólares que llegan a México y el presidente hoy avisó e informó que se ha roto el récord histórico en este rubro. Vamos a verlo. Miren esto, es inversión extranjera, es histórica,
aún quitándole esto, que tiene que ver con operaciones, una fusión de Televisa y Univisión, y la reestructura de Aeroméxico. De todas maneras, de aquí para acá es como un 6%. Y es histórico en el primer trimestre. O sea que este año va a ser el de mayor inversión extranjera en la historia de México. Vamos a tener la grafiquita de nuevo. Hay dos colores. Por ejemplo, vamos a ver primero el color guinda. Es la inversión extranjera directa, quitando esta parte que le voy a explicar de qué se trata. Pero aún así vemos que el color guinda, ¿no? O sea, al final sí es la más alta en la historia. Es cierto, ¿no? López Obrador no ha mentido. Empieza en 1999, estamos en 2022 y ya le ganó a todos. A todos. Ahora, este es interesante porque suma un agregado. Recordando que se fusionó Televisa y Univisión y, bueno, Aeroméxico le metieron dólares. O sea, a Televisa le metieron dólares, por eso también es inversión extranjera, ¿no? Meten dólares, al final pues se vende. Y Aeroméxico, un fondo estadounidense, también salva de la quiebra de Aeroméxico. Y bueno, por eso es este cachote. O sea, pero de todos modos, al final está en la contabilidad y hay que tomarlo en cuenta. Eso es importantísimo. Pero además de esto, López Obrador, o sea, es histórico esto, habla de la recaudación. Y también en la recaudación hay unos muy buenas noticias. Vamos a escucharla. A miren el impuesto sobre la renta. 17.7 de incremento con relación al mismo periodo del año pasado. Esto en términos reales. Si le agregamos los 7.8 de inflación, estamos hablando en términos nominales de 25% de incremento. Y aquí se ve de 841,000 millones a 1,065,000. El IVA está bajo en términos reales, en términos cuantitativos no, pero el total, estos son los ingresos tributarios 3.8 términos reales, y el total de ingresos del gobierno en términos reales 2.8. Esto es 10% con relación al 21 en términos nominales. Ahí está hablando, la verdad es que López Obrador, para ser que no sabe economía, según esto, la verdad es que sí sabe. Pero vale la pena ver. Bueno, la primera dice total de ingresos, que es lo más importante, ¿no? O sea, en términos reales, descontando la inflación, en otras palabras, ha subido entre el primer trimestre de 2021 a del 2022 2.8%. Pero como hay una alta inflación de 7%, entonces en términos nominales, hablando ya finalmente el dinero que realmente está entrando en caja, son 10%, es lo que ha subido, es lo que está diciendo el presidente. Pero bueno, vamos a quedarnos con este 2.8%. O sea, es un montón, ha subido la recaudación. Lo importante aquí es que ha subido por el ISR, que ha subido 17.7% en términos reales. Es un montón que ha subido. Ha bajado un poco el IVA. Por ejemplo, el IEPS se ha desplomado. Aquí es el costo finalmente, esto del subsidio a la gasolina, por eso se ha desplomado el IEPS, porque ahorita nadie está pagando el impuesto especial. Aquí vemos que, bueno, al final el gobierno mexicano o el Estado mexicano ha subsidiado con más o menos 90,000 millones de pesos las gasolinas en este primer trimestre. Es una buena lana, pero bueno, es importante porque se controla la inflación. Pero muy bien se ha compensado con este aumento del ISR. Y se dan cuenta, evidentemente el ISR es el principal impuesto en nuestro país.
y que aumenta el principal impuesto, obviamente tiene un efecto multiplicativo. También el presidente López Obrador habló sobre, obviamente, el tipo de cambio, ¿no? Y sacó esta grafiquita. Vamos a ver la grafiquita. Y en este es el tipo de cambio, por ejemplo, al final de los sexenios, ¿no? Miguel de Madrid 1.76, por ejemplo, Felipe Calderón lo dejó en 12.97 y Peña Nieto dejó el peso en 20.37. Ahora, en este momento el peso se encuentra en 20.40. Y es claro y evidente que desde que llegó López Obrador, a diferencia de los anteriores presidentes, en particular Felipe Calderón, que fue el que Peña Nieto, el que verdaderamente aumentó indiscriminadamente el tipo de cambio, pues está igual, estable. Esto es algo que nunca había pasado en ningún sexenio en la historia de México. Digo, que quede claro, siempre se ha devaluado el peso y ahora no, nada. Incluso ha habido momentos en que hasta se ha reevaluado, apreciado, pero bueno, la verdad es que con que no se evalúe, estamos de ganancia. También el presidente López Obrador habló sobre las remesas, también rompiendo récords históricos. Vamos a escucharlo. Esas remesas, ahí traemos 17% arriba con relación al año pasado. Por eso, si seguimos así, sí podemos llegar a los 60,000 millones. ¡Wow! Es un montón. El año pasado fueron 51,000 millones de dólares. Aquí aparece, ¿no? 51,500 millones de dólares. Hasta aquí en la tablita. Y ahorita, en el primer cuatrimestre, se llevan 17,000 millones de dólares. Pero a este ritmo, con un 17% de incremento, porque se ha venido incrementando, como lo estamos viendo aquí en la tabla, ¿no? En enero, en febrero, en marzo, en abril. Dice el presidente que podría llegarse a 60,000 millones de dólares de remesas. Incluso las remesas ahorita se han convertido en el principal ingreso de divisa, más que el ingreso petrolero y más que el turismo, que serán las otras grandes ramas. Es las remesas, es increíble. Y uno pensaría, bueno, es que, ¿qué es? Es que dicen, es que porque muchos mexicanos sale aquí de nuestro país que no hay trabajo. Bueno, pues sí. Pero la verdad es que de todos modos hay más confianza en mandar. ¿Por qué no enviaba antes tanto dinero? ¿No? O sea, la verdad es que también es un efecto de la masiva impresión de dólares que se ha pasado en Estados Unidos. Y bueno, pues los mexicanos allá ahorita tienen mucho flujo de efectivo y bueno, están mandando y aquí empieza a impactar positivamente. Y quiero que vean, por ejemplo, estos son todas buenas noticias y son macroeconómicas. O sea, no estamos hablando de otras cosas más que datos duros. Y miren cómo son los chayoteros. Por ejemplo, el día de hoy, un periodista financiero del Heraldo que se llama Carlos Mota se fue a Davos, Suiza, está el Foro Mundial Económico, y vean lo que pone: SOS alerta, México desplazado. En la sesión sobre el futuro del comercio mundial, encabezada por la secretaria Gina Raymond en Davos, Estados Unidos, lanzó el concepto de friendshoring y subrayó su próxima alianza con países del Indo-Pacífico. México no fue mencionado ni una sola vez. ¡Ay, ya! ¡Alarma! ¡Alerta! ¡Alerta máxima! ¿No? Estados Unidos se va a pelear con México porque ya no somos amigos. ¿Qué? Y digo, ¿cómo puede decir eso? Cuando ahorita México es el principal socio comercial de Estados Unidos. ¿No? Eso ya superó a China y superó a Canadá. México es el principal socio comercial. Punto, no hay más. Y bueno, miren, mientras esto sucede aquí en México, y la verdad es que, bueno, a pesar de todo, de la pandemia y de la guerra, la verdad es que hay estabilidad, hay crecimiento, moderado, pero hay crecimiento. Vamos a ver lo que pasa en otros países, porque honestamente, nada más lo vemos en los videos, pues, ¿qué? Vamos a Estados Unidos. Ahorita allá en Estados Unidos, por increíble que parezca, a pesar de que es la superpotencia económica en el continente, estas son, en este momento, ¿no?, una foto actual de los súper de Estados Unidos. Hay escasez nacional de leche de fórmulas para bebés. No hay. Los estantes están vacíos, como lo vemos. Por ejemplo, este es otro estante en donde vemos que no hay leche de fórmula.
es algo que verdaderamente es grave. Es más o menos reciente esta escasez, tiene como unas 2 semanas. Más o menos se empezó a registrar cuando, por ejemplo, Estados Unidos aprobó enviar $40 mil millones a Ucrania en armas y de repente, ¡fum!, se acaba la leche de fórmula. Se acaba por no problemas en Ucrania, ni problemas por ciento de la cadena de suministro, sino porque una planta allá en Estados Unidos de leche de fórmula, pues la cerró la FDA porque estaba contaminada. Tremendo. Habían bacterias y ya estaban hasta enfermando a los pobres bebés. El problema es que allá en Estados Unidos hay un monopolio. Entonces hay 1 o 2 farmacéuticas que proveen toda la leche de fórmula en Estados Unidos. Por eso es un monopolio. Hicieron una planta, la más grande, y esto provocó la escasez. Y no la van a abrir. Y entonces es un fallo del neoliberalismo, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la leche de fórmula es un producto básico. Muy básico, en particular para las familias que tienen bebitos, obviamente. Porque, bueno, allá en Estados Unidos pues, se acostumbra más leche de fórmula que leche de pecho. Entonces, y una gran desesperación de los padres, ¿están de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué creen? Pasa un poco lo mismo que en la gasolina. Los americanos, que ahorita están pagando cada vez más cara la gasolina, y ahorita está llegando en promedio a $5 el galón, dicen que podría llegar en $6 por galón. En México está como, por así decirlo, $2 el galón, hablando de galón, o sea, es mucho más barata y más en la frontera. Vienen a México masivamente, pues ¿qué creen? Para leche de fórmula también. Entonces empezaron a aparecer este tipo de notas en los medios estadounidenses. Las mamás de San Diego hacen todo lo posible para combatir la escasez de fórmula para bebés. Y vean, por ejemplo, cómo pone, ¿no? Barragán, una mamá de San Diego, dijo que su familia viajó a Tijuana por papel higiénico al comienzo de la pandemia, por lo que pensó que haría lo mismo con la fórmula. Pensé, déjenme ir a Tijuana y ver cómo se va allí. Así que fui y los estantes estaban llenos. Pudo comprar 9 latas de la marca de fórmula para bebés que bebe su hija. Incluso también hay hasta entrevistas de los dueños de las tiendas de Tijuana en que dicen, sí, güey, aquí tenemos toda la leche de fórmula, vengan a comprar, no hay escasez. Es increíble que lo digan esto en Tijuana, la frontera. Y en San Diego, que está en la frontera de Tijuana, bueno, está un poquito más por allá, 2 horas, pero bueno, no hay leche de fórmula. Es insólito, ¿no? En Fox News, en medio de la escasez de fórmula para bebés, las madres expresan temor, obvio, y mientras una mamá recibe el producto de México. Porque bueno, esta es una mamá que no vive en la frontera, o sea, no está en San Diego, sino vive allá, creo que está en el medio oeste, por New Jersey, por algún lugar de por allá. Pero tiene un familiar en México. Eso es lo que cuenta la historia de Fox News. Y entonces le dice al familiar, oye, ¿vas a venir? Tráete varias latas de leche. Ah, sí, te las llevo la leche. Y le lleva varias latas de leche de fórmula para bebés. O sea, no quiero reír, pero es que es increíble que esté pasando esto, ¿no? En la superpotencia. Y mientras, pues México, pues hay mexicanos que sí siguen pasando ahí a Estados Unidos a comprar algunas cosas. Pero es que increíble que estemos ahorita al revés, ¿no? Es insólito. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.